En esta oportunidad se desarrollará un ejercicio de la carga eléctrica cuyo enunciado dice lo siguiente. Calcule la carga total contenida en la esfera definida por el radio menor o igual a 2 metros, dado que la densidad volumétrica de carga está dado por ρ igual a 10 por r al cuadrado coseno al cuadrado de teta, esto en milicoulomb entre metro cúbico. Entonces vemos que el ejercicio nos dice que tenemos una esfera de radio igual a 2 metros y esta contiene cierta carga. Y es lo que nos pide determinar si conocemos la densidad volumétrica de carga. Como tenemos una densidad volumétrica de carga, para encontrar la carga total contenida en la esfera utilizaremos la siguiente expresión. Ρ igual a Q entre B, donde Q es la carga total contenida en el volumen y B es el volumen de la esfera. Despejando de la expresión Q, obtenemos que Q es igual a ρ por el volumen. Pero como la carga está distribuida uniformemente en el volumen de la esfera, para poder calcularla debemos tomar pequeñas porciones de esta esfera, como vemos acá, y calcular la carga contenida en cada pequeña porción de volumen y sumarlas luego para obtener la carga total. Por consiguiente, la relación de la ecuación Q igual a ρ por B se mantiene y por cada pequeña porción de volumen denominado diferencial de volumen le correspondería una pequeña porción de carga o diferencial de carga, quedando la ecuación como un diferencial de carga igual a ρ por un diferencial de volumen. Como la carga total se calcula sumando la carga de todos los diferenciales, entonces integramos a ambos lados de la ecuación, ya que la integración es la suma de todos estos diferenciales. Y obtenemos la carga total, que es igual a la integral de ρ por el diferencial de B. Ahora, como tenemos que la densidad volumétrica de carga está dada por ρ igual a 10 por r al cuadrado coseno al cuadrado de teta, observamos que ella contiene las variables r y teta, y esto significa que la expresión está dada en coordenadas esféricas. Por lo tanto, la integral que nos dio para la carga, debemos de describirla en estas coordenadas. Como vamos a integrar un volumen, tendremos entonces una triple integral. Y sustituyendo los valores que tenemos hasta el momento, podemos escribir que la carga total Q va a ser igual a una integral triple de la densidad volumétrica de carga, que es la expresión 10 por r al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Y esta tiene unidades de microcoulomb sobre metros cúbicos, multiplicado por el diferencial de volumen. Aquí el diferencial de volumen va a tener unidades de volumen que en el sistema internacional son metros cúbicos. Y estos metros cúbicos se cancelan quedando la carga en unidades de milicoulomb. Como ya se comentó, para calcular esta integral se va a utilizar coordenadas esféricas. Entonces el diferencial de volumen debemos de representarlo en estas coordenadas. Para ello ampliemos un poco la cuña esférica o diferencial de volumen que tomamos de la esfera y calculemos su volumen. Esta cuña esférica tiene, como vemos, sus lados arqueados, pero si su tamaño lo tomamos tan pequeño como sea posible, estos lados tienden a ser rectos y a aproximarse a una figura geométrica conocida como un paralelepípedo. Y sabemos que el volumen de un paralelepípedo lo podemos calcular multiplicando el largo por ancho por alto y simplificando L por A por H. Y como estamos tomando es un diferencial de volumen, entonces tendríamos un diferencial del largo por un diferencial del ancho por un diferencial del alto. Teniendo presente esto, calculemos entonces las dimensiones de esta cuña que hemos ampliado. Empecemos por esta distancia que tenemos acá, que tomamos como el largo de la figura, y que a su vez es una porción del radio de la esfera, y que denominamos diferencial de radio. Por lo tanto vemos que el largo es igual al radio, y entonces el diferencial de L es igual al diferencial de R. Para obtener el ancho observamos esta parte de la figura, y se aprecia que forma un arco.
y es el mismo que se forma en la proyección del plano XY, determinado por el ángulo φ, y cuyo tamaño sería un diferencial de φ. Entonces, para calcular el ancho de la figura, debemos calcular este arco. Como sabemos, un arco es el producto del radio por el ángulo, y por consiguiente tenemos que el diferencial del ancho es igual al radio por el diferencial del ángulo, que en este caso es un diferencial de φ. Pero ¿cuál es este radio? Como ya se dijo, este arco se forma de la proyección de este arco que tenemos acá. Por lo tanto, este radio es la proyección de R sobre el plano XY. Y aquí observamos que este cateto del triángulo rectángulo que se forma en esta parte de la proyección de R sobre el plano XY, y como es el cateto opuesto al ángulo θ, entonces su valor es R por el seno de θ. Sustituyendo, tenemos que el diferencial de A es igual a R por el seno de θ por el diferencial de φ. Por último, nos faltaría el diferencial de la altura de h. ¿Y qué sería esta longitud de arco que vemos acá? Y como dijimos, la longitud de arco es igual a un radio por el ángulo. En este caso, el radio es R y el ángulo es θ. Así tendríamos que el diferencial de h es igual a R por el diferencial de θ. Teniendo ya las tres componentes de volumen, sustituimos en la ecuación y obtenemos que el diferencial de volumen es igual al dl, que es dr, por el diferencial A, que es R por el seno de θ por d φ, por el dh, que es R por dθ. Simplificando la ecuación, tenemos que el diferencial de volumen es igual a R al cuadrado por el seno de θ por dr por dθ por d φ. Y este sería el diferencial de volumen representado en coordenadas esféricas. Procedemos a sustituir este valor en la ecuación de la carga total, que ya habíamos deducido, quedando la expresión como Q igual a la integral triple de 10 por R al cuadrado coseno al cuadrado de θ, multiplicado por el diferencial de volumen, que es R al cuadrado por seno de θ por dr por dθ por d φ. Y simplificando nos queda la ecuación como que la carga total es igual a la integral triple de 10 por R a la 4 coseno al cuadrado de θ por el seno de θ de R de θ por d φ. Lo único que falta es definir los límites de integración. Primero debemos resolver la integral interna y luego sucesivamente las otras. Así tenemos que el primer diferencial que tenemos en la ecuación es de R y significa que corresponde a esta integral. Por lo tanto, debemos integrar a lo largo de este radio. El problema nos dice que R es igual a 2 metros, que es el radio de nuestra esfera. Y como vemos en el gráfico, este va de 0 a 2. Por lo tanto, estos son los límites de esta integral. Vemos que el segundo diferencial que aparece es de θ. Por lo tanto, debemos colocar en esta integral los límites para esta variable. Acá debemos de tener mucho cuidado y saber identificar muy bien estas variables cuando trabajemos en coordenadas esféricas. Recuerden que esta variable, que es θ, es el ángulo que forma el radio con respecto al eje z positivo. Y como queremos formar la esfera, este ángulo va a ir desde este punto 0 hasta su punto opuesto. Es decir, va de 0 a pi. Entonces, con este barrido lo que tengo es este arco, es decir, media circunferencia. Ahora lo que vamos a hacer es que este arco que acabamos de formar lo vamos a rotar sobre el plano XY para formar la esfera completa. Esta rotación lo realizamos mediante el ángulo φ, que se forma entre el eje X positivo y la proyección del radio sobre el eje Z. Como queremos es la esfera completa, debemos generar una vuelta completa,
Por tal motivo, este ángulo va desde 0 hasta 2pi, que sería una vuelta completa. Si diéramos media vuelta, es decir, de 0 a pi, solo obtendríamos media esfera. Entonces, los límites de integración para la variable phi van desde 0 hasta 2pi. Ya establecido esto, solo queda resolver la integral triple. Empecemos. Como ya dijimos, como la integral interna pertenece al diferencial de r y esta va de 0 a 2, esto significa que para esta integral r es la única variable y las otras, que son θ y phi, son consideradas como constantes. Con esta consideración podemos sacar de esta primera integral todos los valores constantes y dejar solo la variable r. Reescribiendo la ecuación tenemos que q es igual al integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi de 10 por el coseno cuadrado de θ por el seno de θ por d θ por d phi, esto multiplicado por la integral de 0 a 2 de r a la 4 por dr. Ahora podemos calcular fácilmente la integral de 0 a 2 de r a la 4 por dr. Y esta es una integral inmediata que es igual a r a la 5 entre 5, evaluado de 0 a 2. Y evaluamos primero en el límite superior y luego restamos la evaluación del límite inferior. Entonces escribimos 2, que es el límite superior, elevado a la 5 entre 5, menos 0, que es el límite inferior, elevado a la 5 entre 5. Pero 0 elevado a la 5 entre 5 es igual a 0. Entonces el valor de esta primera integral es de 2 a la 5 entre 5. Y simplificando, 2 a la 5 es igual a 32, quedando 32 entre 5. Sustituimos este valor en la ecuación y nos queda ahora que la carga total Q es igual al integral de 0 a 2pi del integral de 0 a pi de 10 por el coseno cuadrado de θ por seno de θ por la integral de 0 a 2 de r a la 4 por dr, que ya calculamos y que es 32 entre 5 por dθ por d phi. Ahora calculemos la segunda integral. En esta oportunidad la variable es θ y phi es constante. Entonces simplificamos y sacamos las constantes de esta integral, obteniendo la siguiente ecuación. La carga total Q es igual a la integral de 0 a 2pi de 64 por d phi, ya que 10 entre 5 es igual a 2 y multiplicado por 32 es igual a 64. Esto por d phi de la integral de 0 a pi del coseno al cuadrado de θ por seno de θ por dθ. Resolvemos la integral de 0 a pi coseno al cuadrado de θ por seno de θ por dθ, y para resolver esta integral realizaremos un cambio de variable. Tomemos una nueva variable que llamaremos u y decimos que es igual al coseno de θ. Recordemos que la derivada del coseno es el menos seno, por tanto, el diferencial de u es igual al diferencial del coseno de θ, que es igual a menos seno de θ por dθ. Procedemos a sustituir estos valores en la expresión anterior y tenemos que la integral de 0 a pi de u al cuadrado por menos du, el negativo lo podemos sacar de la integral, quedando la expresión de esta manera. Integrar esta expresión es muy fácil y nos queda que menos u a la 3 entre 3 es igual al menos coseno a la 3 de θ entre 3. Esto evaluado de 0 a pi. Evaluemos los límites superior e inferior. Y primero evaluamos en el límite superior, que en este caso es pi. Y esto es igual a menos coseno a la 3 de pi entre 3, menos la evaluación del límite inferior, que en este caso es menos coseno a la 3 de 0 entre 3. Resolviendo, recordemos que el coseno de pi es igual a menos 1 y el coseno de 0 es igual a 1. Y nos da como resultado
2/3. Sustituyendo el valor en la ecuación de carga total, nos da que Q es igual a la integral de 0 a 2pi de 64 por d phi, por la integral de 0 a pi del coseno cuadrado de teta por seno de teta por d teta, pero este valor lo sustituimos por 2/3. Acomodando la ecuación, sacando los valores constantes de la integral, tenemos que 2/3 por 64 de la integral de 0 a 2pi de diferencial de phi, y tenemos que 2/3 por 64 es igual a 128 entre 3. Entonces la ecuación quedaría como Q igual a 128 entre 3 por la integral de 0 a 2pi de d phi. Esta última integral es directa, ya que la integral de d phi es igual a phi. Por lo tanto, Q es igual a 128 entre 3 por phi, evaluado entre 0 a 2pi. Evaluando los límites tenemos 128 entre 3 por 2pi, menos 128 entre 3 por 0. Resolviendo tenemos que 128 entre 3 por 2pi es igual a 256pi entre 3. Y 128 entre 3 por 0 es igual a 0. Así, el valor de la carga total de la esfera sería Q igual a 256pi entre 3 microcoulomb. Y esta sería la respuesta al ejercicio.